Muy amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Quiero invitarles a que abran conmigo las Escrituras. Carta del apóstol Pablo a los romanos, hermanos. Romanos, en el capítulo número 9. Romanos, capítulo 9. Debemos examinar juntos una verdad que declara acá el apóstol Pablo y que esperamos nos ayude, nos bendiga en nuestra formación como discípulos del Señor o como pueblo de Dios. Por favor, desde el versículo 10. Leamos desde el versículo 9 para que tomemos la idea completa. Desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Muy bien. Leo en el nombre del Señor. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Amén al Señor. Permítame iniciar este breve tiempo de conversación con las últimas declaraciones del apóstol cuando dice que él declara a Moisés, una palabra que seguramente vamos a alcanzar a compartir. Le dice el Señor a Moisés, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y luego va a afirmar, así que el Señor se compadece de quien Él quiere compadecerse y Él endurece a quien Él quiera endurecer. O sea, aquí no hay cualidades humanas que sobresalgan. Aquí no hay derechos, hermanos, aquí no hay derechos adquiridos. Ese es el punto. Hemos citado en alguna sesión anterior cómo es que Israel contaba como pueblo con un gran currículum que permitía entender que eran elegidos, eran seleccionados, ellos tenían patriarca, habían visto la gloria de Dios, la palabra de Dios estaba en ellos, Dios había hecho pacto solo con ellos, una maravilla de pueblo. Sin embargo, el resultado es que fueron desgajados del árbol principal, del árbol de la vida que es Cristo. El testimonio que dará el evangelista Juan va a decir después que el mismo Señor a lo suyo vino y dice, y los suyos, este pueblo que tantas cualidades y condiciones tenía, los suyos no le recibieron, no pudieron verle, no pudieron reconocerle, hermanos. Entonces, ¿cuál es el gran llamado que tenemos hoy de parte del Espíritu Santo de Dios para la iglesia? Hermano, dirá el apóstol Pablo, nada tienes que no hayas recibido. A lo mejor hay cualidades en ti. A lo mejor tú notas que hay gracia. A lo mejor tienes mucha capacidad. En el área de los estudios, en el área profesional, en el área de los negocios e incluso dentro del culto al Señor. A lo mejor eres muy destacado, eres un gran cantor, eres un gran tocador de instrumento, eres el que preside la adoración o eres el que tiene una gran palabra de Dios para el pueblo.
Todo eso está bien, pero de nuevo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes o lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, ¿de qué podríamos jactarnos? Un vaso puede ser tan útil como este, tan bueno como este, tan transparente como este. Puede tener cualidades de firmeza, puede tener muchas cosas positivas, pero sobre todo provocarnos la bendición de portar el agua que tanto necesitamos en momentos como este. La pregunta es, ¿debería este vaso levantarse y decir que él tiene tales o cuales derechos, que la capacidad de portar el agua, que la capacidad de quitar la sed por el agua que porta, le corresponde a él la gloria, y que hay que ponerlo en un lugar alto y que hay que darle algún reconocimiento? Él es solo vaso, pero si me permite, yo soy solo vaso y usted es solo vaso. Si el Señor por su gracia nos permite que seamos para la gloria, para la honra de Dios, vasos de honra, alabado es el Señor. ¿Cómo es que Él ha tenido de nosotros misericordia, siendo simples vasos de barro? El Señor ha tenido misericordia, gloria a Dios. Pero eso no nos da ningún derecho. No se lo dio a Israel, porque ese es el punto, esa es la enseñanza. No se lo dio el Señor a Israel. No le dijo Dios a Israel que por las cualidades que tenía, que Él se las había dado. Israel tenía garantías. No es así y no fue así, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debe primar? ¿Qué es lo que debe estar sobre nosotros? El sentido, la autoridad, el valor que tiene la palabra de Dios. Y el ejemplo que cita es simplemente precioso, hermanos. Simplemente preciosos. El versículo número 10 hace referencia a Rebeca, dice, la que tuvo de uno de Isaac. Dice, hijos, concibió de uno de Isaac. Pero una breve explicación, si me permite, breve explicación. El versículo 11 que está entre paréntesis es una explicación de la situación que hoy vamos a comentar. Es una explicación. Por lo tanto, podemos leer el versículo 10 y el 12 inmediatamente para que entendamos el mensaje. Momentáneamente omitimos el 11 porque es de toda utilidad, pero lo vamos a conversar juntos. Verso 10 dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, 12, se le dijo, cuando concibió de Isaac nuestro padre, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué no me acompaña a Génesis 25, por favor? Génesis 25. Por favor, versículo 20, Génesis capítulo 25, versículo 20. Dice, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca de 40 años. Acompáñeme al versículo 26, ya vamos a volver a la lectura. Acompáñeme al verso 26. Después salió su hermano y se trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. La frase que sigue nos importa hoy. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. De edad de 60 años. ¿Y a qué edad se casó? Versículo 20. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Se casó a los 40, tuvo a los hijos a los 60. Dice que esta Rebeca era hija de Betuel arameo, de Padan Aram, hermana de Labán arameo, verso 21. Atienda, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Versículo 21.
Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Lo primero que aquí está dicho, amados hermanos, es que cuando Dios el Padre asigna una comisión, como es la comisión que asigna al varón respecto de su mujer, diciéndole que él es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando Dios asigna una comisión, no la asigna sin gloria, no la asigna sin presencia suya, no la asigna sin su respaldo. Qué hermosa la situación que vive Isaac. Difícil, sí, pero qué hermosa. Se casa a los 40 años con esta mujer que, según los elementos, las escrituras, era muy, muy hermosa. Isaac se casa con ella, pero se casa a los 40 años y empieza a vivir meses y años, y van pasando los años y finalmente observan que ella era una mujer estéril. No podía bendecir a su esposo con un hijo. No podía ella manifestar la bendición de Dios por la maternidad. ¿Sabe qué hace Isaac? Este hombre de Dios, este patriarca, este hijo de Dios, del cual claramente Israel después estaba orgulloso de su padre Isaac. ¿Sabe lo que hace Isaac cuando observa que la mujer es una mujer estéril? Primero, no la abandona. Segundo, no le asigna a ella la responsabilidad, no la culpa de que ella es responsable y que es una pecadora. No dice nada de eso. Si usted lo observa conmigo, dice que oró Isaac a Jehová por su mujer. Primero dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. No dice, y Rebeca era estéril. Y en un acápite aparte dice, bueno, y Isaac oró. No. Lo que creo entender por la gracia de Dios es que inmediatamente que Isaac tuvo información de que su mujer era estéril, inmediatamente él decidió dar la batalla, él decidió dar la pelea. Inmediatamente él dijo que si Dios le había dado una comisión, si Dios le había asignado una tarea, si Dios le había dicho a su padre Abraham que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra, entonces Isaac dice, Señor, yo necesito que se manifieste tu bendición. Yo requiero que tu palabra tome vida aquí, que tu palabra se haga presente. Porque no era posible, entonces, el objetivo de Dios, no era posible que se cumpliera la palabra de Dios si Isaac no daba a luz a lo menos a un hijo. Entonces, ¿qué hace Isaac? Empieza a orar y empieza a reclamar, le ruego lo considere, hermano, hermana, y empieza a reclamar la promesa de Dios y empieza a decir, seguramente, Señor, tú dijiste a mi padre Abraham que en su descendencia iban a haber bendición para todas las naciones y para todas las familias de la tierra. Señor, tú lo dijiste, es tu palabra y tu palabra no cambia y tu palabra no falla. Tenía 40 años, se casa con esta mujer y pasan los años. Pero nada dice que haya dejado de orar Isaac. Más bien dice que Isaac oró al Señor por su mujer que era estéril y sigue hablando. Dice, y lo aceptó Dios. Esa oración firme, consistente, segura, llena de fe y reclamando la promesa y reclamando la palabra de Dios. Dice que lo aceptó Dios. Lo aceptó Dios. Y concibió Rebeca, su mujer, concibió. Qué hermoso es eso. Leímos en el verso 26 que el Señor le oyó 20 años después. 20 años después. Alguno de nosotros habrá reclamado porque han pasado 6 meses, 2 años, 5 años y todavía no logramos la respuesta de aquello que habíamos estado orando.
Qué buen modelo el de Isaac entonces, qué buen modelo, 20 años orando para que el Señor tratara con su casa, tratara con el vientre de su mujer, para que el Señor manifestara su gloria, pero sobre todo para que quedara el testimonio que los hijos que vendrían no eran hijos de un accionar físico, sino que eran hijos de la palabra, eran hijos de la promesa de Dios, eran hijos de la bendición de Dios. Sin embargo, acompáñeme verso 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo ella, si es así, si es tanto lo que sufro, si es tanto el dolor de mi vientre, si es tanto el malestar que tengo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice. Seguramente antes deseó mucho la maternidad. Ahora, cuando hay dolor, cuando hay quebranto, cuando hay un grado de sufrimiento, entonces dice, hubiera preferido no tener la maternidad. Más o menos así procedemos nosotros muchas veces, hermanos. Nos bendice que Dios nos haya llamado. Nos bendice ser hechos hijos de Dios. Nos bendice que la Escritura dé garantía de que hemos sido adoptados hijos de Dios y que hay testimonio del Espíritu de que somos hijos. Todo eso nos bendice. Pero cuando viene una aflicción, pero cuando viene un quebrantamiento, cuando viene una prueba para que nuestra fe se afirme, entonces empezamos a observar si hay otras opciones y reclamamos a veces y nos venimos contra el Señor a decirle, Señor, ¿y por qué lo haces de esta manera? Esta mujer dice que le fue a consultar a Dios, y Dios que es misericordioso y Dios que es amor. Dice que Él le responde a la mujer en el verso 23 y le dice, 2 naciones hay en tu vientre. Y estos 2 pueblos serán divididos, los 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Aquí está la promesa que Dios le da a Rebeca después de este tiempo no fácil, después de 20 años de esterilidad, después que el Señor atiende la oración de su esposo, después que ella reclama por el sufrimiento que le provoca. No sabía ella que eran 2. La criatura que había en su vientre, dice ella, ¿por qué esta criatura es tan desordenada? Sí, lo que pasa es que dice la Escritura claramente que luchaban, y dice que estas 2 naciones y estos 2 pueblos iban a estar divididos desde el vientre mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe considerar, amados? Si vuelve conmigo a Romanos capítulo 9, va a decir en el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor. Una cosa que no estaba exactamente en el orden de lo que se entendía mayormente si estamos hablando de la primogenitura. Dice, el mayor servirá al menor. Y como si fuera poco, dice en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, ¿cómo es esto? Acompáñenme un poquito, Malaquías, hermanos. Malaquías capítulo 1. Un libro antes de Mateo, si eso le es más fácil. Malaquías capítulo 1. Los primeros versículos, por causa del tiempo, los primeros 3 versículos van a decir, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor al pueblo, a ese pueblo que después fue desgajado. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en quién nos amaste? Pero ¿cómo en quién nos amaste? Si todas las cosas que tenían se las había dado el Señor. Si todo lo que poseían era bendición de Dios. Si los patriarcas, los padres del pueblo habían sido una manifestación del amor de Dios. Sin embargo, el pueblo pregunta, ¿en qué nos amaste? Como cuando hoy día algún hermano nuestro tiene alguna dificultad, momentánea dificultad económica, algún malestar, alguna enfermedad, la necesidad de alguna operación, la incapacidad para moverse con facilidad físicamente como quisiera. Entonces el hermano reclama y dice, ¿cómo es que Dios no me bendice? ¿Y cómo dicen que Dios bendice? ¿Y por qué yo tengo esto y aquello? Ay, y todo lo demás que tienes, amado. Y todo lo demás que tenemos. Es que llevo no sé cuánto tiempo orando porque esta pierna me duele tanto y no me deja caminar. Entonces Dios no está conmigo o Dios no. Decimos cosas como esas.
Y no se nos ha ocurrido mirar y ver que el Señor nos ha dado hijos, que son bendición suya, que al varón le ha dado una esposa, que es bendición de Dios, que a la hermana le ha dado un esposo, que es bendición y cobertura de Dios. Y como que no nos diésemos cuenta que todos los días el Señor nos bendice con un tiempo adicional, un tiempo de vida. Y no solo es eso, sino que todos los días la mesa está cubierta en bendición con alimentos. Y la paz de Dios gobierna el hogar. ¿Cómo no ver todo aquello, hermanos? Versículo 2. Yo os he amado, dice el Señor. Y la respuesta es, ¿en qué nos amaste? O sea, nosotros no vemos que nos ames. Permítame decirlo a usted, y me lo digo a mí claramente, lo decimos como iglesia del Señor. Hermanos, aunque el Señor no nos diera todos los días la vida que tenemos, aunque el Señor no nos llenara de comida, de alimento todos los días, aunque nuestros hijos no estuvieran tan sanos y bendecidos como están por la gracia de Dios, aunque no contáramos con la posibilidad de un trabajo, de una estabilidad económica, aunque no contáramos con la paz que tenemos en la casa, aunque todo eso no lo tuviésemos, el solo hecho de que Dios, el bendito Padre, nos haya dado a Cristo, su amado Hijo, para que creyendo en Él tengamos salvación y vida eterna. ¿Eso es amor de Dios o no es amor de Dios? No está escrito así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Es o no es amor de Dios? Entonces, desde que conocimos la palabra de Dios, desde que Cristo se ha manifestado en nuestras vidas como Salvador y sobre todo como Señor y dueño de nuestras vidas, a partir de ese minuto, aunque alguna de las otras cosas faltasen, debiésemos seguir honrando, adorando y amando al Dios de los cielos por sobre todas las cosas, absolutamente por sobre todas las cosas. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Cuidado con la respuesta, hermanos. El pueblo le dice, ¿en qué nos amaste? Y el Señor va a decir, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob. Y el pueblo de Israel era descendiente de Jacob. Mire desde cuándo Dios amó al pueblo de Israel. Desde que en el vientre de su madre el Señor dijo, el mayor va a servir al menor. Porque finalmente el menor iba a tener la bendición de la primogenitura. Y el Señor eligió a Jacob. Y a Jacob le da los 12 hijos. Y estos 12 hijos son las 12 tribus. Y esas 12 tribus conforman el gran pueblo de Dios. Y el pueblo se permite decir, ¿en qué nos has amado? Hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos dé claridad. Que el Espíritu Santo de Dios nos bendiga. Amé a Jacob y aborrecí, dice el Señor a Esaú. La explicación que da el Espíritu por Pablo, aquí en Romanos 9, dice que se manifiesta. Ahora comparta conmigo el verso 11. Ahora comparte el verso 11. ¿Qué dice? Pues aún no habían nacido. Dice. Es verdad, lo leímos. No habían nacido. Ni habían hecho bien ni mal. O sea, todo lo que pasara con sus vidas no tenía que ver como una respuesta, recompensa positiva o negativa a lo que ellos hicieran o actuaran. No tiene que ver con el accionar de ellos, sino, dice, es que tiene que ver con el propósito de Dios conforme a la elección, para que ese propósito de Dios, conforme al que elige, no permaneciese. De nuevo, no por las obras, sino por el que llama. Amados, es el que llama, el que decide nuestra vida. Es el que llama, el que nos elige. Es el que llama, el que trata con nosotros. Es el que llama, el que define nuestra existencia hermosamente. Dirá la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, y está hablando de nosotros, hermanos. Porque a los que antes conoció, a estos los predestinó, le dio un destino previo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esa condición de hermanos, amados, y esa condición de hermanos, ¿quién de nosotros la consiguió? ¿Quién la ganó?
¿Quién la tiene como trofeo por un buen comportamiento o por la valentía que mostró? ¿Quién de nosotros? ¿No es misericordia de Dios? ¿No es amor de Dios? Por eso que luego los versículos que hemos leído, que hoy no alcanzaremos a desarrollar, el Señor trata con Moisés. ¿Te ha dicho allí en Éxodo? Dice el Señor, yo tendré misericordia de quien Él tiene misericordia. ¿Cómo no va a ser bueno nuestro Señor? ¿Cómo no va a ser bendito mi Señor cuando nosotros hemos alcanzado la misericordia del Señor? Tal como lo dice David en el Salmo 23, verso 6. Dice, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Y termino allí en la carta de Pablo a Tito, hermanos. Tito en el capítulo número 3. Tito en el capítulo 3. Mire verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Oh, gloria a Dios. Nos salvó, hermanos, ¿verdad que sí? Nos salvó. Pero dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amados hermanos, santos hermanos, permítanme un llamado fraterno en el amor de Dios. Ninguno de nosotros tiene ninguna capacidad, ningún mérito, ningún derecho para ser hecho hijo de Dios. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. Si estamos aquí, si tenemos vida y estamos en la presencia de Dios, y si Él nos permite acercarnos a Él diariamente a través de las oraciones, y si diariamente Él se digna hablarnos por su palabra y enseñarnos como hijos, es solo por su misericordia. Es porque su palabra ha sido fiel. Es porque su palabra no cambia. En el nombre del Señor les exhorto a estar en su gracia. Les exhorto a estar en la bendición de Dios. Les exhorto a dar al Señor toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza que a Él corresponda. Que el bendito nombre de Jesucristo siga visitando y bendiciendo sus vidas. Amén. Amén al Señor.